es como una llovizna. Bueno, está en línea la consejera escolar Mónica Lenze. Mónica, ¿cómo le va? Buen día. Hola, José Luis, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, cuénteme, han formado una comisión permanente intersectorial por el derecho a la educación. Esto es como una organización del tercer sector, digamos, esto no es dentro del consejo escolar, ¿o No, sí? es en realidad fue surgiendo a través de nos íbamos juntando con diversos funcionarios, le íbamos presentando nuestras inquietudes, conversando, y fue surgiendo entre todos la idea de armar una mesa donde podamos todos trabajar en conjunto lo que vaya surgiendo, ¿no es cierto? Ujú. Nosotras al estar en el consejo escolar tenemos quizás todos los temas que se refieren a la educación, a las comunidades educativas, y el resto de los funcionarios tienen acceso a planes, a proyectos. La idea es conocerlos, conocernos, ver cómo podemos ir trabajando, generar propuestas. La verdad que encontramos mucha disposición por parte de ellos, nos sentimos bastante contenidas y se generó un espacio, la verdad, donde podemos trabajar. Fue una primera mesa, eh, estuvo bien, pudimos conversar todos, estamos todos más o menos de acuerdo en los lineamientos, Ujú. en las veces en las que nos vamos a juntar, en cómo seguir trabajando de acá para adelante. Y seguramente se vaya sumando más gente, porque después de haberlo sacado ayer, ya se van comunicando otras personas que creen que pueden dar una mano, eh, gente, hasta madres, padres. Ajá. Es interesante, porque hace falta que la gente se involucre, Sí, claro. que tiremos todos para el mismo lado. Bien, ahora en este sentido, mira, ayer tuvimos una conversación de algo que a mí me pareció que era muy importante y ojalá que sea el inicio de un movimiento, con una docente santafesina. Ellos están en un tema, ellos dicen que se está impulsando una suerte de comunismo educativo, es decir, arrasar, hacer tabla rasa con todo, que el mérito no tenga ninguna importancia, inclusive revela que hay instrucciones escritas de la Dirección de Educación de la provincia de Santa Fe planteando que hay que poner 6 o 6, se rinda o no se rinda. Cruzábamos datos con lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Verdaderamente hay que dar un grito fuerte para rescatar la misma idea del valor de la educación en este momento, ¿no? Es un tema interesante, es un tema que también lo venimos eh, trabajando nosotros desde el año pasado ya. Nos estábamos juntando con unas docentes, algunas son de Tandil, algunas son de Entre Ríos, se van con esto del WhatsApp y todas las comunicaciones es fácil comunicarse, y hay bastantes intentos en diferentes partes del país, pero con esta mirada, como que exactamente lo que usted me menciona. O sea, somos personas que estamos viendo eso, Mm. y que queremos intentar que el resto de las personas también puedan verlo, porque no es una visión reduccionista la nuestra, ni simplista, sino que es mucho más profundo. Es real, es real todo esto de que estamos viviendo de un vaciamiento pedagógico, por lo menos así lo entendemos algunos. Ujú. eh, ¿Qué pasó? eh, eh, no sé, nos lleva como sociedad a espacios donde no sabemos cómo vamos a resultar, y hay un desinterés de la gente, realmente lo hay, y si necesitamos mostrarlo para que haya mayor acompañamiento. Yo creo que uno tampoco se da cuenta de esto que va pasando, ¿no? Van minando de manera muy chiquitita, así es como funciona, no es que uno le tiran eh, mares y mares de ideología donde va a ser todo clarísimo, van de a poco, esto es de a poco. Empiezan así con desprofesión, o sea, empiezan con varias cuestiones, con palabras, empiezan con terminologías, y van llegando a espacios donde estamos ahora, donde los chicos realmente no entienden nada. Hay varias notas que salieron también en los últimos tiempos. Había salido una también en Infobae hace un tiempo de Jorge Angelini, que era un profesor de lengua y literatura también, Ujú. y que él hablaba de todo esto. Hablaba de cómo se anula la cultura del trabajo, que no hay movilidad social. Ya hay varias personas, yo noto que hay varias personas que están empezando a levantar la voz, y hay miembros de la sociedad civil que ya se están comunicando para intentar revertir esto, o que están intentando Bueno, juntarse, o que co- les parece que no está bien. como planteábamos en una conversación anterior con una vecina del sur al respecto de esto, ¿no?
es necesario el empoderamiento del ciudadano a pie, porque quejándose, pataleando, no va a cambiar. Hay que pasar, digamos, a la acción. Voy a usar un término que es delicado en la Argentina, acción directa, pero la acción directa cívica, ¿no? Es decir, asumirnos como ciudadanos cívicos en nuestra integralidad, en lo que nos toque, en lo que nos apasione. Es que si no, no va a haber otra manera, porque, a ver, son obviamente miradas muy distintas. La mirada que puedo tener yo, de lo que estamos hablando, es opuesta a la mirada del gobierno, de lo que está implementando el gobierno en materia educativa. Claramente es algo opuesto, y está bien que así sea. Nosotros, o por lo menos la gente con la que yo me reúno, o la gente con la que tengo oportunidad de charlar, puede verlo. Lo que hay es una desmotivación porque nadie sabe cómo hacer, porque es tan grande el problema, y uno es tan chiquito, y los mecanismos que uno tiene son tan pocos, que se chocan contra estas cosas que son ridículas, pero de lo ridículas que son, tendrían que servir para que la gente pueda levantarse y levantar la voz. Yo pienso, por ejemplo, una mamá que va y le dicen que su hijo va a aprobar 2 años en los que el hijo no hizo nada, por ejemplo, en el último, haciendo un trabajito en el último semestre del año, ¿no es cierto? Y con eso él va a aprobar 2 años completos. Esa mamá tiene que levantar la voz, ¿no es cierto? Porque si nosotros no lo hacemos con lo cercano, ¿quién lo va a hacer? Claro, pero yo lo que creo es que ahí viene para mí el gran desafío. ¿Sabe cuál es el gran desafío? Es atreverse a desafiar a la autoridad, porque en definitiva esa mamá siente que la autoridad le está diciendo que eso está bien, y el gran desafío es entender que esa autoridad, en este caso, no está actuando de un modo adecuado, y que es razonable alzarse frente a esa autoridad. Ahí me parece que está el desafío más grande. El desafío está en el ciudadano de a pie, claramente, que necesitamos todos involucrarnos mucho más en todos estos avasallamientos que hacen. Este avasallamiento hacia la educación es terrible y viene de tiempo. Muchos ya lo sabemos, muchos ya nos despertamos. Sí, con la pandemia surgió el movimiento de padres que pedían la vuelta a clases, la presencialidad completa, y parecía como que era un intento de participación. Ahora queda también mucha gente preocupada por esto, pero también es una responsabilidad de los docentes, pienso yo, ¿no? Es mi opinión. Sí, por supuesto. Los docentes también tenemos que perder el miedo a levantar la voz. Con este cuento de que nos hacen ver como trabajadores de la educación, ¿no? Uno entonces se termina alineando con ciertos poderes, cuando uno, en realidad, un docente no es un trabajador de la educación, es un profesional de la educación, un especialista de la educación. Entonces, como profesionales, realmente también hay que levantar la voz, porque ahí también está, el ciudadano del pie no es solamente el padre, también son los docentes, también son los directivos, también hay que animarse a enfrentar lo que viene, porque es claro que no la pasan bien tampoco los docentes, ¿no? Porque no lo dicen, pero la realidad es que nadie hace lo que quiere en la educación, ahí está, eso es todo muy claro, está todo muy controlado. Claro. Si algún docente en algún momento se anima a contar realmente lo que pasa, o algún directivo, me parece que va a cambiar un poco la película. Bueno, justamente es que hay miedo. Vuelvo a decirlo, es un proceso de rebelión cívica que me parece que está en ciernes. Habrá que seguirlo, habrá que alimentarlo, para que esto cambie, en definitiva. Le agradezco muchísimo, como siempre, Mónica, que tenga un buen día, gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis, un abrazo. Hasta luego. La consejera escolar Mónica Lenz. Estamos hablando de esto. Esta sociedad es nuestra responsabilidad, y está bueno esto. El docente es un profesional. Este criterio que introdujeron en los finales de los 80, Chacho Álvarez, ¿no? Aquella señora que era del SUTEBA, de la Carpa Blanca, el criterio de los trabajadores, terminó sirviendo para romper todo.